Ya, les Profe, a mí me decía, queda una preguntita, dime. que ¿por qué habíamos partido pensando en que era como traer la partícula del infinito hasta una distancia cualquiera de la otra carga? Porque estamos, a ver, el supuesto fundamental acá es que, y no un supuesto, es un hecho, pero es lo que estamos suponiendo para hacer todo, es que las fuerzas electrostáticas son conservativas, ¿ya? Eso quiere decir que yo puedo definir un potencial, ¿ya? Una energía potencial que de alguna manera es invariante e independiente de la trayectoria que tomen estas partículas. Es decir, debido a, eh, debido al movimiento que van a tener estas partículas, yo siempre puedo hablar de una energía potencial, por ejemplo, para una de ellas, yo siempre puedo decir que existe una energía potencial igual a la integral, de hecho es menos la integral desde algún R0 a algún R, ¿ya? De la fuerza que actúa sobre la partícula, producto punto, el diferencial de la trayectoria de la partícula, ¿ya? Entonces nos aprovechamos de que en infinito el potencial es cero Claro, y usamos vamos a ese mismo suponer que argumento. en infinito el potencial es cero. Exactamente. Entonces, eh, cuando ocurre esto, cuando uno puede definir una energía potencial, uno también demuestra que la energía total es una constante, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que la suma de la energía cinética más las energías potenciales, más la energía potencial, perdón, es una constante, ¿ya? Entonces, cuando uno supone que eso es el caso, ¿ya? Porque estamos en presencia de una fuerza conservativa, uno puede demostrar que la suma de la energía potencial más la energía cinética de una partícula es una constante, entonces uno puede empezar a darse a la tarea de calcular esta energía potencial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy suponiendo que yo tenía una partícula que llamé Q2, o 2, mejor, la partícula es 2, pero tiene carga Q2. Voy a, voy a borrar acá, para que me quede mejor el espacio. Entonces teníamos una partícula Q2, ¿ya? Y teníamos una partícula Q1 que la estamos trayendo desde el infinito, ¿ya? Por algún recorrido, digamos, cualquiera, ¿ya? Entonces, lo que hice fue decir, yo sé que esta interacción es conservativa en el sentido de que la energía cinética de esta carga Q1 más su energía potencial me tiene que dar una constante, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que el delta de su energía cinética, que va a ocurrir debido a este movimiento que la va a traer desde el infinito hasta acá, más el delta de su energía potencial, va a ser igual a cero, porque si estas dos sumadas es una constante, entonces una variación de la suma de ambas tiene que ser cero, ¿ya? Entonces lo que yo dije es, calculemos el delta U, ¿ya? Es decir, el cambio de energía potencial desde el infinito hasta acá, ¿ya? Pero como en el infinito, tal cual tú acabas de decir, vamos a suponer que la energía potencial es cero en el infinito, porque acuérdense que uno definía dónde se hacía cero la energía potencial, le vamos a definir cero en el infinito, entonces a esto le vamos a llamar U, ¿ya? Entonces, el cambio en energía potencial al traer la partícula 1 y acercarla a la partícula 2, la vamos a poner, no sé, por ejemplo, aquí va a ser el punto final de mi Q1, ¿ya? Y esto va a ser mi distancia eh, módulo de R1 menos R2. Entonces, el cambio de la energía potencial la vamos a llamar simplemente potencial. ¿Por qué? Porque el infinito es cero. Entonces, la diferencia entre lo que hay acá y lo de allá es simplemente lo que hay acá, porque lo de allá vale cero, ¿ya? Entonces, ese delta U, que llamamos delta U12, porque es el cambio de la energía potencial al traer a la partícula 1 y acercarla a la partícula 2, la voy a llamar U de 1,2, ¿ya? Y eso, según esta ecuación, es igual a menos el delta de K, que según lo que aprendimos en mecánica, eso es simplemente menos el trabajo hecho al traer a la partícula desde el infinito hasta este punto de acá, ¿ya?
Y esto fue lo que calculamos, ¿se acuerdan? Y al final lo único que hice fue agregarle el signo menos, y eso me daba que U12 es igual a menos omega 12. ¿Ya? Ah, ya, pero entonces lo hizo pensando en que quería llegar a eso, que relacionar el trabajo con la energía potencial. Exactamente, sí, sí, Ya, sí. vale, profe. Profunda pregunta sobre la constante dialéctica. ¿Sobre Es qué que cosa? vimos casos en la constante, sobre el épsilon. Es que Ah, vimos casos en los que el épsilon dependía. sobre que esto es constante, ¿me estás preguntando? No, no, el épsilon. Ah, el epsilon, ya, 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 dime. Es que vimos casos en los que el épsilon dependía de la posición, como que habían distintos valores para distintos puntos. Ah, ¿Cuál claro, claro, claro. consideramos? Sí, sí, bueno, si epsilon dependiese de la posición, estamos un poco sonados acá porque en el fondo tendríamos que hacer la integral considerando la dependencia espacial de epsilon. Entonces, en ese caso el epsilon no podría ir afuera. Ya tendríamos que ponerlo aquí adentro. Tendríamos que poner un epsilon de R1', ¿ya? Y eso nos complicaría mucho las cosas. Entonces nosotros estamos implícitamente suponiendo que en el fondo, cuando uno dice yo traigo una partícula desde el infinito, lo que estoy diciendo es que la estoy trayendo desde una distancia grande, digamos, y a partir de esa distancia vamos a suponer que esta partícula se está moviendo en un medio donde el epsilon es constante, ¿ya? Donde un medio que tiene una cierta constante dieléctrica que la vamos a suponer no depende del espacio, ¿ya? Evidentemente, si la partícula viene del infinito, viene de, no sé, pues, otra galaxia, no sé, uno se puede imaginar cosas medio raras cuando uno habla de traer cosas desde el infinito, y evidentemente ahí no estamos dentro del material donde estas partículas se van a poner, digamos. Entonces uno no podría suponer que epsilon no depende del espacio, pero decir que viene del infinito es simplemente decir que viene de una distancia suficientemente larga, grande, pero siempre dentro de un cierto material que vamos a suponer que tiene una constante dieléctrica que es homogénea, digamos, que no depende de la posición. Ya suponte, tú pones en, 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 agua o en, no sé, pues en un barril con sal, como les decía la otra vez, tú pescas una carga y la acercas a otra dentro de ese barril con sal, ¿cierto? Entonces, la zona donde la constante dieléctrica es efectivamente algo que no depende de la posición, sería solamente dentro del barril. Entonces, traer a algo dentro del infinito sería equivalente a traer a algo desde el borde del barril y acercarlo a alguna otra carga que uno tenga dentro de ese barril, ¿ya? Entonces, es ciertamente una aproximación lo que estamos haciendo. No estamos realmente trayendo una carga desde el infinito, sino que la estamos trayendo desde una distancia grande, comparado con la distancia final, digamos, ¿ya? Es decir, pesco dos cargas y las pongo a una cierta distancia, que es mucho más chica que la distancia desde la cual la traje a una de ellas, y vamos a suponer que en toda esa trayectoria la constante dieléctrica no me cambió, ¿ya? Que es un modelo limitado de lo que puede realmente ocurrir en la realidad, estamos de acuerdo, es decir, podríamos pensar en problemas donde eso no es cierto, ¿ya? Pero para efectos del curso vamos a suponer que eso es lo que realmente está ocurriendo, ¿ya? ¿Te satisface lo que te contesté, Cristóbal? ¿Más o menos? ¿No? Ya, bueno, voy a suponer que no hay buena conexión. Ya, chiquillos, entonces, sigamos, pues Profesor, entonces, se le fue un poco la señal. se me fue la señal. ¿Ahora cómo están? Sí, ahora está volviendo, pero la explicación medio que se perdió. Ya. Pucha, no sé en qué parte se perdió, pero voy a resumir la explicación. Es simplemente que Cristóbal me preguntaba qué pasa si es que yo tengo una constante dieléctrica que depende de la posición. En ese caso, lo que acabamos de hacer no es correcto, en el sentido de que tendríamos que haber puesto nuestra constante dieléctrica adentro de la integral, ¿ya? Así que nos vamos a estar limitando a situaciones en las cuales estamos trayendo partículas desde una distancia grande, que nosotros la aproximamos como infinito, pero realmente no es infinita, y a lo largo de toda esa trayectoria, la partícula se va a estar moviendo en un medio cuya constante dieléctrica la podemos suponer como homogénea, es decir, como no dependiente de la posición.
¿ya? Entonces nos vamos a estar en el fondo limitando a un tipo de problema, en el entendido que no todos los problemas cumplen con esa condición, ¿ya? No sé si ahora se escuchó bien y se entendió. ¿O se volvió? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos, entonces para terminar la idea, antes que se nos acabe el tiempo, que ya casi se nos acaba, vamos a... De hecho, yo creo que ya se nos acabó el tiempo nomás, porque son las 11:47. Entonces, si voy a dar una respuesta muy rápida, no se me va a entender nada. O sea, si voy a explicar muy rápido, no se me va a entender nada. Así que vamos a tener que dejarlo acá. Este es nuestro resultado hasta acá, respecto de la energía de una distribución de cargas, y lo vamos a retomar en la próxima clase para que se entienda bien. Así que aprovechemos ahora de que me hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta respecto de la materia del control, o cualquier otra cosa que me quieran preguntar. Profe, ¿Sí? lo de que el vector de desplazamiento es igual a epsilon por E, por el Ujú. campo, ¿Sí? eso es siempre, no hay ninguna, por lo menos para este curso no va a pasar, no hay como ningún caso raro en que no se cumpla eso, como que sean lineales uno con el otro. Claro, lo que pasa es que al final de cuentas todo esto tiene que ver con definiciones, entonces el vector de desplazamiento lo vamos a definir como eso, ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? En el fondo lo que estamos suponiendo acá es que tú tienes un material, aplicas un campo eléctrico y el material se te va a polarizar en la misma dirección que el campo eléctrico aplicado, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros dijimos, mira, el vector polarización va a ser igual a alguna constante que podemos llamar alfa por el campo eléctrico, y a esa constante le vamos a poner un nombre, o la vamos a definir, o mejor dicho, la vamos a definir como la diferencia entre esta constante dieléctrica y la constante dieléctrica del vacío, o permitividad eléctrica del vacío, que también se le suele llamar, ¿ya? Entonces, esta es una manera rara de definir una constante, porque yo podría haberle puesto alfa nomás a esto, pero le puse epsilon menos epsilon cero, ¿ya? Y lo único que estoy diciendo es que esto es una constante, ¿ya? Que a su vez me define este epsilon, que llamo constante dieléctrica del medio, y que haciendo esa definición llego al resultado que el desplazamiento eléctrico, que a su vez yo también lo había definido antes como epsilon 0 por E más la polarización, ¿cierto? Entonces, dada esta definición de D y dada la manera en que yo definí esta constante que me relaciona P y E, llego a que D, perdón, es la constante dieléctrica por E, ¿ya? Pero la suposición fundamental que me permite, porque esto es una definición nomás, ya por eso le hice 3 rayitas a esto acá. Pero, ¿por qué yo llego desde esta definición a esto? Bueno, llego a esto porque estoy suponiendo que P es igual a esta constante que llamé epsilon menos epsilon 0 por E. Eso no siempre es cierto, ¿ya? Entonces ahí estoy, creo, yendo al hueso de tu pregunta. Tú me estás diciendo que esto siempre es cierto. No siempre es cierto, porque la polarización a veces no es proporcional a E, ¿ya? Lo cual es distinto a hablar de si este epsilon depende o no depende del espacio. Eso es otra cosa, ¿ya? La suposición más fundamental que esa todavía es acá que la polarización siempre va a ser proporcional a E, es decir, si yo apunto el campo eléctrico para allá, mi polarización va a ir para allá, ¿ya? Y eso solamente ocurre cuando los medios son isotrópicos, es decir, cuando los medios no tienen una predilección respecto de su polarización que ocurra de antemano, es decir, si un medio es isotrópico, es decir, sus moléculas no están polarizadas en ninguna dirección privilegiada, entonces al aplicarle un campo eléctrico, ahí recién yo le voy a estar diciendo a este medio, mira, hay una fuerza que empuja la polarización para ese lado. Entonces las moléculas efectivamente se van a tender a polarizar para ese lado, ¿ya?
pero pueden haber medios que tiendan a polarizarse más en una dirección que en otra. Entonces podría darse el caso que yo aplique un campo eléctrico para arriba, pero la polarización no me salga para arriba, sino que me salga como en diagonal, ¿ya? Y eso puede ocurrir si es que el medio tiene una cierta predilección a polarizarse en cierta dirección, ¿ya? Entonces, eso ocurre, de hecho. Hay materiales que tienen esas propiedades que no son isotrópicos, que son anisotrópicos, ¿ya? Pero, para efectos del curso, nosotros vamos a suponer que, o mejor dicho, el tipo de materiales con los cuales vamos a lidiar van a ser aquellos que son isotrópicos y que simplemente la polarización siempre va a ir en la misma dirección en la cual yo aplique mi campo eléctrico, ¿ya? Entonces para el curso nos va a regir esa... Claro, Eso para que para el son... curso yo no les voy a dar ningún ejemplo de un material anisotrópico, sería un poco cruel, digamos, no. Vamos solamente materiales isotrópicos, donde la dirección de la polarización siempre va a ser la misma que la dirección del campo eléctrico que estoy aplicando, ¿ya? Entonces Ahora, lo sobreentendemos y vamos a llegar y usar eso, sí, sin ningún sí, problema. sí, Ya. Profe, Eso, y en profe. general se cumple ese supuesto de isotropía. ¿Perdón? ¿En general se cumple ese supuesto de isotropía? ¿O es como algo raro que... En la mayoría de los casos, digamos. Sí, pero hay casos de materiales ferroeléctricos incluso en los cuales ellos tienen una polarización, es decir, pueden haber materiales donde hay una polarización del material, incluso cuando el campo eléctrico vale cero, ¿ya? Pueden ocurrir materiales de esa naturaleza. Entonces, pero eso ya son más complicados porque uno tendría que asumir la presencia de una polarización inicial más una polarización que se crearía debido a la presencia de un campo eléctrico externo, y eso simplemente complica mucho, mucho más las cosas, el análisis de lo que uno obtiene pues, en el tipo de problemas que estamos lidiando nosotros, puede decir qué pasa si uno aplica un campo, cuál va a ser la carga de polarización superficial, volumétrica, todo ese tipo de preguntas que yo suelo hacerles, se me van a complicar si es que yo tengo materiales que no se polarizan en la misma dirección en la cual estoy aplicando un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, para evitar esas complicaciones, vamos a suponer que esto es cierto siempre, en el entendido que primero es una simplificación de lo que puede ocurrir realmente, pero al mismo tiempo es una simplificación que ocurre a menudo. Es decir, no es algo raro lo que le estoy poniendo acá, ¿ya? Es un poco, o sea, en física hacemos este tipo de aproximaciones todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de Hooke, también es una aproximación. O sea, el hecho de que la fuerza del resorte sea siempre proporcional al estiramiento del resorte, no siempre es cierto. Es decir, en algún momento puede que la fuerza vaya como el cuadrado del estiramiento, o en algún momento ya no pueda estirar más el resorte, y ahí la fuerza como que en el fondo crece muy rápido con el estiramiento hasta que el resorte se me corta, ¿ya? Entonces, asumir una ley de Hooke es una modelación de lo que ocurre en la realidad, que puede ser cierto en ciertos regímenes, pero en otros no, ¿ya? Pero dado que en la gran parte de los regímenes es una buena aproximación, entonces uno lo enseña, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. Esto es una buena aproximación en gran parte de los materiales, entonces, por lo tanto uno lo enseña, pero siempre es importante dejar claro que no se aplica siempre, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya, chiquillos, entonces nos veríamos el jueves. Vamos a seguir con clases que no van a tener que ver con el control, pero es importante igual que traten de venir porque este es un tema bien choro y que de todas maneras más adelante va a ser parte de las siguientes evaluaciones. Así que eso, nos vemos el jueves. Y si no tienen más consultas, lo dejamos hasta acá nomás. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien. Chao, chao, que estén No, bien. profe, que esté bien. Igual. Chao.